Ese día, estampé mi nombre en los papeles de divorcio que mi marido había preparado de antemano y me había arrojado a la cara. Su expresión no podría haber sido más despiadada. Vi claramente el júbilo y el desprecio en los ojos de Javier Torres, el hombre con el que había compartido mi cama durante los últimos 10 años. Seguramente pensaba que por fin se había deshecho con éxito de una esposa ama de casa vieja y parásita. Y estaría rebosante de emoción ante la idea de traer a casa, con todos los honores, a su joven y bella amante, embarazada de su preciosa estirpe, soñando con un nuevo y prometedor comienzo. Incluso tuvo la amabilidad de ofrecerme una suma multimillonaria, varios millones de euros, para, según él, demostrar la generosidad de un CEO de éxito y comprar mi silencio. Pero se equivocaba. Estaba completamente equivocado. En el instante en que salí por la fría puerta del juzgado, antes de que su sonrisa de satisfacción se hubiera desvanecido, mi primera acción no fue romper a llorar ni llamar a mi familia para quejarme. Subí tranquilamente al coche que me esperaba. Saqué mi teléfono de seguridad y marqué un número guardado bajo un nombre de lo más común: Fontanero. Al otro lado de la línea, una voz cortés y profesional respondió de inmediato: «Señora presidenta, ¿tiene alguna instrucción?». Mirando a la multitud que pasaba velozmente por la ventanilla, dije con una voz serena pero gélida como el hielo: «Ejecute el plan B de inmediato. Congele los 200 millones de euros en su totalidad y asegúrese de que no se realice ninguna transacción sin mi orden directa». En ese mismo momento, en la sala de exposiciones inmobiliarias más lujosa de la ciudad, Javier Torres rodeaba con su brazo los hombros de su amante, Clara Vega, y señalaba la maqueta de un ático. Estaba a punto de pagar la entrada del regalo más ostentoso posible para su nueva esposa y el preciado hijo que estaba por nacer. No tenía ni la menor idea de que, apenas unos minutos después, su todopoderosa tarjeta negra sería rechazada sin piedad y que todo el imperio del que se enorgullecía, la inmensa fortuna que creía tener en sus manos, se desvanecería como el humo en un instante. Se desplomaría cuando el empleado del banco le comunicara la increíble verdad, la verdad que lo haría caer desde la cima del honor hasta el fondo más abyecto de la humillación. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 35 años. A los ojos de todos, incluso de mi familia política, yo era una mujer con una suerte envidiable. Afortunada por haberme casado con el joven, talentoso y apuesto CEO de una gran corporación, Javier Torres, convirtiéndome en una cenicienta moderna. Afortunada por vivir en una mansión de lujo sin preocupaciones económicas, siendo una ama de casa que cuidaba de su marido, iba al spa y se dedicaba a las compras. Durante 10 años creyeron en esa fachada perfecta. Olvidaron quién era yo hace una década, o quizás nunca quisieron saberlo. Estimados espectadores, este fue el comienzo de una venganza sin disparos ni lágrimas, donde solo los números y las frías leyes tienen cabida. ¿Cómo reaccionarán Javier y su familia cuando se den cuenta de que lo han perdido todo en apenas mediodía? ¿Y qué otros pasos sorprendentes quedan en mi plan para derribar por completo su imperio construido sobre mentiras? Si quieren saber las respuestas, si desean acompañarme en este dramático viaje, no olviden suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir este video. Nos reencontraremos en la segunda parte de la historia. Hasta pronto. Cuando la berlina de lujo abandonó los terrenos del juzgado, dejando atrás la figura de un Javier Torres que celebraba su victoria, no miré hacia atrás. En mi corazón no había arrepentimiento, sino una frialdad aterradora. Observé mi reflejo en la ventanilla del coche. Una mujer de 30 y tantos años, con un sencillo vestido de seda y un maquillaje ligero, una apariencia que no llamaba la atención. ¿Quién podría imaginar que una mujer de aspecto tan corriente acababa de dar una orden capaz de sacudir los cimientos de un grupo empresarial valorado en 200 millones de euros? Para que entiendan por qué poseo un poder tan inmenso, y por qué estuve dispuesta a vivir como ama de casa durante los últimos 10 años, probablemente deba contar la historia desde el principio. Mi historia, la de la sombra invisible, la arquitecta principal intangible que estuvo detrás de mi marido durante la última década. Como mencioné antes, cuando conocí a Javier, él era un recién licenciado universitario, y la empresa de su familia no era más que una pequeña carpintería al borde de la quiebra, pero en aquel entonces yo no vi nada de eso. Vi en él la llama de la ambición y el deseo de revivir el negocio de su padre. Y con el amor y la inocencia de la juventud, decidí ser yo quien le diera alas a esa ambición. Lo dejé todo. Renuncié a una prometedora carrera en Barcelona para seguirle a Madrid. Los primeros días fueron realmente difíciles. Vivíamos en la modesta casa unifamiliar de su familia. La empresa estaba ahogada en deudas, y casi todos los empleados se habían marchado. Mi suegro, el señor Ricardo Torres, estaba postrado en cama por el shock del fracaso empresarial, y mi suegra, la señora Isabel Vargas, se pasaba el día suspirando y culpando a su incompetente hijo. En medio de esta situación desesperada,
En lugar de frustración, sentí una extraña emoción. Para una experta financiera como yo, una empresa al borde de la quiebra era como un complejo problema matemático, un desafío estimulante. No actué de inmediato. Sabía que, con la mentalidad patriarcal de mi familia política, nunca aceptarían que una mujer, y menos aún una nuera recién llegada, se inmiscuyera en los negocios. Decidí ser una esposa inteligente. Cocinaba todos los días y cuidaba de mi suegro enfermo. Pero cada noche, después de que todos se durmieran, me sentaba con Javier en el escritorio. Le pedí que me trajera todos los libros de contabilidad de la empresa, todos los contratos, todos los documentos de deuda, y en esa pequeña habitación mal iluminada, comencé mi trabajo como especialista en reestructuración empresarial. Pasé noches en vela, analizando cada cifra, encontrando lagunas en la gestión y partidas de gastos innecesarias. Tracé un plan detallado para Javier, hasta el último milímetro. Primero, reducir el personal innecesario y adelgazar la organización. Segundo, negociar con los acreedores para ampliar los plazos de pago y presentar una hoja de ruta de pago razonable. Tercero, y lo más importante, encontrar una nueva dirección para la empresa. Me di cuenta de que nunca podríamos competir si seguíamos produciendo muebles de madera corrientes. Propuse un cambio audaz hacia la producción de muebles inteligentes y materiales de construcción ecológicos, un campo muy novedoso en España en aquel momento. Al principio, Javier dudó mucho. Tenía miedo al riesgo, pero utilicé todos mis conocimientos y análisis de mercado para convencerle. Le mostré el enorme potencial de este mercado y le pinté un futuro prometedor. Y para conseguir capital, no dudé en inyectar en secreto una parte considerable de mi dote en la empresa, bajo la forma de un inversor anónimo. Todo se hizo a través de transacciones complejas para que nadie se diera cuenta. Javier solo supo que un benefactor había visto el potencial de la empresa y había decidido invertir. Mi plan tuvo un éxito más allá de lo imaginable. La nueva dirección resucitó milagrosamente la empresa. Nuestros productos de mobiliario inteligente causaron sensación en el mercado. Empezaron a llover grandes contratos. De ser un taller al borde de la quiebra, la empresa de mi familia política se recuperó gradualmente. Empezó a dar beneficios y creció a un ritmo vertiginoso. Durante todo ese proceso, yo siempre estuve en la sombra. Todas las estrategias y decisiones importantes, desde en qué proyectos invertir, qué empresas adquirir, hasta en qué momento emitir acciones, salieron de mi mano. Redactaba todos los planes y discursos para Javier. Su único papel era memorizarlos y presentarse ante el público con la apariencia segura de un CEO competente. Él era la cara, yo era el cerebro. Él era el actor en el escenario, yo era la directora tras el telón. Estaba satisfecha con ese papel. No necesitaba ni honor ni poder. Me bastaba con ver triunfar al hombre que amaba y a mi familia feliz. Pensé ingenuamente que él entendería y valoraría mi sacrificio silencioso. No me di cuenta de que cuando un hombre prueba el éxito con demasiada facilidad, se sumerge en una ilusión. Olvidaría quién le proporcionó todo aquello y empezaría a pensar que merecía algo mejor y más nuevo que una esposa ama de casa. Durante 10 años, viviendo como una sombra, le ayudé a construir un imperio. Pero en esos 10 años, sin darme cuenta, creé un monstruo de ilusión y traición, y al final, ese monstruo volvió para devorar todo mi amor y mi felicidad. Quizás se pregunten cómo llegué a tener un poder tan inmenso. ¿Cómo pude congelar los activos de todo un grupo con una sola llamada telefónica? ¿Fue simplemente porque yo elaboraba las estrategias y aconsejaba desde la sombra? No, estimados espectadores. Si hubiera sido así, Javier podría haberme sacado fácilmente del juego en cuanto cambiara de opinión. Mi verdadero poder proviene de un secreto, de una promesa inmensa hecha hace casi 10 años. Una promesa con la única persona de mi familia política que supo ver mi verdadero valor. Esa persona fue mi suegro, el señor Ricardo Torres. Cuando me casé y entré en la familia, el señor Torres atravesaba el momento más frustrante de su vida. El negocio al que había dedicado toda su existencia se enfrentaba a la quiebra, lo que le había provocado una enfermedad. Mientras lo cuidaba en el hospital, no solo cumplí con mi deber de nuera, sino que lo consideré como a mi propio padre. Pasamos muchas horas conversando y abriendo nuestros corazones. Era un hombre inteligente y perspicaz, curtido en 1000 batallas. Incluso postrado en cama, no dejaba de preocuparse por el futuro de la empresa. Y fue en esas conversaciones donde se dio cuenta rápidamente de algo. Esta nuera de provincias, a la que su esposa siempre había menospreciado, poseía una mente extraordinaria para la gestión y las finanzas. Se quedó asombrado cuando señalé con precisión los errores de sus estrategias de gestión pasadas y le propuse nuevas ideas, audaces pero lógicas. Al mismo tiempo, se percató de otra dolorosa verdad. Su único hijo, Javier,
Aunque tenía una apariencia pulcra y ambición, carecía de la determinación, la agudeza y la frialdad necesarias en un líder. Sabía que si le dejaba todo el negocio a Javier, no tardaría en volver a derrumbarse. Se atormentó, pensó mucho. Y una tarde, cuando estábamos solos en la habitación del hospital, tomó la que probablemente fue la decisión más importante de su vida. «Hija», me llamó. Su voz era débil, pero su mirada era extremadamente lúcida. «Tengo que pedirte un favor. Uno muy importante, y quiero confiártelo a ti. ¿Puedes prometerme que, pase lo que pase, nunca abandonarás a Javier ni el negocio de esta familia?» En aquel momento, llena de un amor ardiente por Javier, asentí sin dudarlo. «Sí, padre, se lo prometo». «Bien», suspiró aliviado. «Entonces, escúchame bien. Sé que no me queda mucho tiempo de vida, pero no puedo cerrar los ojos mientras el trabajo de toda mi vida está a punto de desvanecerse como el humo. Conozco el carácter de mi hijo, Javier. Es un buen chico, pero no tiene madera de líder. Confía demasiado en la gente y se deja llevar por las emociones. Pero tú», me miró directamente a los ojos, «tú tienes el cerebro de un tiburón. Eres fría, decidida y ves a través de las personas. Eres tú quien puede gobernar este barco». Y entonces me reveló un plan monumental. Hizo que su abogado personal redactara en secreto un testamento. Más exactamente, un contrato de fideicomiso que delegaba la gestión y propiedad de todos sus bienes. Según ese contrato, tras su muerte, todas sus acciones, que representaban el 80% del capital de la empresa, no serían heredadas por Javier ni por su madre, sino que se transferirían a una fundación de inversión fiduciaria en el extranjero. Y la única persona designada para gestionar esa fundación y ejercer todos los derechos era yo, Sofía Ramírez. «Hago esto», explicó, «no porque no confíe en mi hijo, sino porque lo quiero demasiado. No quiero que cargue con un peso tan grande. Tú serás el cerebro en la sombra, la que tome las decisiones de vida o muerte. Y Javier será la cara visible, el representante. Seguirá disfrutando de toda la gloria y la riqueza como CEO, con un generoso salario y bonificaciones. Pero el verdadero poder debe estar en tus manos. Solo así esta empresa podrá sobrevivir y prosperar». Esa promesa también incluía cláusulas muy estrictas para mí. Tenía la responsabilidad de seguir haciendo crecer la empresa. No podía venderla ni debilitarla. También era responsable de cuidar de la vida de Javier y su madre, garantizándoles una vida holgada. Y lo más importante, este secreto debía guardarse hasta que yo sintiera la necesidad de revelarlo. Era una carga pesada, pero al mismo tiempo, era la confianza absoluta que mi suegro depositaba en mí. El día que mi suegro falleció, prometí ante su retrato que haría lo que me había encomendado. Y durante los últimos 10 años, así lo hice. Dirigí la empresa en silencio, convirtiendo una carpintería al borde de la quiebra en un imperio de 200 millones de euros. Le di a Javier una carrera brillante y a mi suegra una vida de reina. Cumplí con mi responsabilidad. Pero quizás mi suegro, a pesar de su inteligencia, no predijo una cosa, que cuando un hombre obtiene el poder y el honor con demasiada facilidad, engendra ilusión y traición. Y que cuando su nuera de mayor confianza es acorralada, no permanecerá más tiempo como una sombra silenciosa. Usará el mismo poder que él le confirió para reclamar justicia por sí misma. El testamento secreto de mi difunto suegro no era una simple delegación, era una espada. Y ahora había llegado el momento de desenvainarla. Con el testamento secreto y el poder absoluto que me confió mi difunto suegro, me dediqué a reconstruir y construir el imperio empresarial de la familia Torres. Pero lo hice de una manera extremadamente sutil y silenciosa, como una marionetista que, detrás de una gruesa cortina de terciopelo, manipula hábilmente cada hilo para crear una obra perfecta. Nadie, ni siquiera mi marido Javier Torres, que estaba a mi lado, ni mi suegra, la señora Isabel, que vivía en la misma casa, se dio cuenta de mi verdadero papel. Ellos solo veían los resultados milagrosos y el éxito deslumbrante, pero ignoraban por completo que la persona que creaba todos esos milagros era precisamente la nuera ama de casa a la que siempre habían menospreciado. Mi oficina no era un despacho glamuroso con una placa brillante en un rascacielos. Era una pequeña habitación en el ático de la mansión, que yo había camuflado hábilmente como un espacio de lectura y relajación. Dentro, además de estanterías de roble llenas de obras de literatura clásica, había un sistema de superordenadores de última generación, múltiples monitores que mostraban complejos índices bursátiles y una línea de Internet por satélite de alta velocidad instalada por separado para garantizar una conexión fluida las 24 horas del día. Ese era mi centro de mando, mi cuartel general supremo. Desde allí, seguía cada mínima fluctuación de los mercados financieros mundiales.
Desde allí, con un solo clic, daba órdenes de compra y venta de acciones y bonos por valor de decenas de millones de euros. Y también desde allí, trazaba cada movimiento y estrategia de desarrollo para Javier y el grupo. Mi manipulación se llevaba a cabo de una manera muy sistemática y casi sin dejar rastro. Cada mañana, después de preparar un desayuno elaborado para toda la familia, pasaba aproximadamente 1 hora con mi marido en su despacho de la planta baja, tomando el té y leyendo el periódico juntos. Pero en realidad esa era la reunión de estrategia más importante del día. Yo fingía leer por casualidad en un periódico económico internacional una noticia candente sobre una nueva tendencia de inversión o un movimiento inusual de un competidor. Y con el papel de esposa ignorante, le preguntaba ingenuamente a Javier su opinión. Cariño, se habla mucho de usar inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Suena tan complicado. Como tú eres el experto, ¿qué opinas de esto? ¿No deberíamos investigar un poco en este campo para nuestra empresa? O bien, dicen que las acciones de ese grupo han caído a mínimos históricos. Como eres un genio de la gestión, ¿crees que sería un buen momento para comprar? ¿O sería muy arriesgado? Javier, siempre deseoso de presumir y con conocimientos económicos casi nulos, siempre lo descartaba con arrogancia. Ah, ¿qué sabrás tú de negocios? No te calientes la cabeza leyendo esas noticias tontas. Yo me encargo de los asuntos de la empresa. Pero apenas 1 o 2 días después, en una reunión de alto nivel del grupo, él presentaba solemnemente esas mismas ideas como si fueran su propia visión y decisión estratégica. He pasado varias noches estudiando esto a fondo, decía a los ejecutivos con voz firme. Creo que invertir en inteligencia artificial es el futuro, es la vía de supervivencia para nuestro grupo. Los ejecutivos subalternos, que eran los mejores expertos financieros que yo misma había contratado e infiltrado, aplaudían inmediatamente, elogiando la sabiduría, el genio y la visión de futuro del joven CEO. Cada discurso importante de Javier ante la junta de accionistas, cada entrevista en televisión o en la prensa, estaba redactado por mí. Estudiaba minuciosamente su forma de hablar, su vocabulario, incluso sus hábitos de trabarse o tartamudear, para escribir discursos que sonaran grandilocuentes y profundos, pero que parecieran salir de su propia mente y boca. Su único papel era memorizarlos como un loro y actuar con confianza y carisma frente a las cámaras. Poco a poco, quizás de tanto actuar, él también empezó a creer que esas ideas y palabras eran realmente suyas. Se sumergió por completo en la ilusión de su propio talento y grandeza, sin saber que era simplemente una marioneta hábilmente manejada por su esposa, una simple ama de casa. Mientras tanto, mi suegra, la señora Isabel, era el catalizador perfecto y la fan más ferviente de la ilusión de su hijo. No sabía nada de gestión ni de finanzas, solo veía los resultados superficiales. La empresa crecía día a día, el dinero fluía como el agua, y su hijo se hacía cada vez más famoso y elogiado por la sociedad. Iba a todas partes, desde las reuniones de la asociación de vecinos hasta las lujosas fiestas de té de la alta sociedad, presumiendo del genio de la gestión que era su hijo, a quien había parido con tanto esfuerzo. Mi Javier es increíble, señoras, solía decir mientras se abanicaba con un abanico de seda con aire de orgullo. Ese chico tiene el cerebro de un genio. En solo unos años ha convertido la carpintería en quiebra que le dejó su padre en un grupo enorme. Realmente, hijo de tigre, sale pintado. Es una bendición para la familia. No podría pedir más, solo espero que pronto me dé un nieto para continuar la estirpe. Y cada vez que alguien por curiosidad preguntaba discretamente sobre mi papel, el de la nuera, en ese éxito, ella torcía los labios con desprecio y agitaba la mano. Por favor, ¿qué va a saber mi nuera? Ella solo tuvo la suerte de encontrarse con nuestro Javier. Se pasa el día en casa sin hacer nada, viviendo a nuestra costa, haciendo de ama de casa. ¿Qué utilidad tiene en el mundo? Bueno, al menos es dócil y obediente, así que supongo que cumple su papel de nuera. Esas palabras llegaron a mis oídos muchas veces a través de las empleadas del hogar. Pero guardé silencio. Pensé que como no sabían la verdad, no valía la pena discutir. Mientras la familia estuviera en paz y Javier todavía me amara y respetara. Pero me equivoqué. Mi silencio, mi retirada, no trajeron la paz que deseaba. Hizo que me despreciaran aún más, que creyeran que yo era una parásita inútil, un simple adorno en la casa. Y eso creó las condiciones para que germinara otra tragedia, una que era inevitable. Cuando un hombre obtiene todo con demasiada facilidad y se engaña a sí mismo pensando que lo ha logrado todo por sí solo, empezará a sentir que su esposa ama de casa ya no está a la altura de su grandeza. Buscará el reconocimiento fuera, en mujeres más nuevas, más jóvenes y hermosas, y la traición se acerca como una consecuencia inevitable.
Cuando un hombre llega a la cima del honor sin derramar una gota de sudor, cuando está rodeado de elogios y alabanzas falsas, olvida fácilmente quién es y quién subió con él desde el primer peldaño. Y mi marido, Javier Torres, fue la prueba más perfecta de esa cruel ley. Cuando el imperio de 200 millones de euros se consolidó firmemente bajo mi mano invisible, cuando su puesto de CEO se volvió inamovible, empezó a sentir que el caparazón de marido fiel y hombre de familia era demasiado sofocante y aburrido. Comenzó a anhelar nuevas aventuras y conquistas para demostrar lo que él confundía con virilidad. Y ella apareció como una elección inevitable, una que se ajustaba perfectamente a sus necesidades en ese momento. Clara Vega, una joven modelo que acababa de entrar en el mundo del espectáculo, con un cuerpo glamuroso y un rostro de belleza inocente pero calculadora. Fue contratada por el departamento de marketing del grupo como imagen de un proyecto inmobiliario de lujo en las Islas Canarias. Y durante su trabajo conjunto, su admiración y adoración explícitas e intencionadas en las fiestas sociales no tardaron en llamar la atención de Javier. Para un hombre como Javier, embriagado por la ilusión de su propio talento, la admiración de una mujer joven, bella y famosa era un estimulante y una droga irresistible. Junto a mí, su esposa que conocía demasiado bien su verdadera naturaleza, que veía a través de todas sus debilidades e incompetencias, nunca podría sentirse como un rey o un santo. Podía amarlo, cuidarlo, aconsejarlo, pero no podía mirarlo con los ojos de una adoradora fanática. Yo sabía que él era solo una marioneta, pero Clara era diferente. Ella lo veía como un dios, un verdadero genio de la gestión. En cada fiesta, se deshacía en elogios sobre su inteligencia, su determinación y su gran visión. Le dio exactamente lo que le faltaba, lo que yo nunca podría darle, un reconocimiento ciego y falso. Y se lanzaron al fuego como polillas, uno por vanidad, la otra por codicia material. Al principio su relación ilícita se limitaba a citas secretas después del trabajo, mensajes dulces borrados apresuradamente antes de llegar a casa. Pero a medida que se adentraban en esa relación equivocada, y quizás por la presión de Clara, Javier empezó a ser mucho más audaz e imprudente. Ya no intentaba ocultarse meticulosamente. Los viajes de negocios repentinos se hicieron más frecuentes, al igual que las llegadas a casa en mitad de la noche, oliendo a alcohol y a un perfume extraño. Yo lo sabía todo, lo sentía todo. La intuición de una mujer y la agudeza de una analista financiera me mostraban claramente sus cambios anormales. Podría haber encontrado pruebas en un instante si hubiera querido. Una llamada al equipo de ciberseguridad del grupo y tendría en mis manos todos sus registros de llamadas, mensajes e incluso su ubicación. Pero no lo hice. ¿Por qué? No porque ya no lo amara. Mi amor por él se había enfriado hace mucho tiempo. Desde el día en que llegó a casa, me arrojó un plan de negocios lleno de errores y me exigió que lo corrigiera adecuadamente para la mañana siguiente. Mi silencio no fue por miedo o debilidad, sino porque mi orgullo era demasiado fuerte. Yo, Sofía Ramírez, nunca me rebajaría por celos. Nunca convertiría mi matrimonio en un drama barato para el escrutinio del mundo. Opté por observar en silencio, como un tiburón que nada tranquilamente junto a un barco a punto de hundirse, esperando el momento más oportuno para atacar. Esperaba ingenuamente que él se detuviera por sí mismo, que se diera cuenta de quién era realmente importante y volviera. A mi manera, intenté retenerlo haciéndole ver mi valor, haciendo crecer aún más el grupo. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano. A sus ojos, mi silencio no era tolerancia, sino la debilidad e impotencia de una mujer parásita. Eso le convenció aún más de que yo nunca podría dejarlo, que no podría renunciar a esta vida de lujo. Pensaba, ¿cómo podría sobrevivir una ama de casa que no ha puesto un pie en la sociedad durante 10 años sin su apoyo? Esa ilusión, junto con el vientre creciente de Clara, lo empujó a la decisión final, la más cruel y despiadada. Decidió abandonarme para estar con su amante de forma abierta y legal. Eligió dar el golpe de gracia en el 7º aniversario de nuestro matrimonio, el día en que pensó que yo sería más débil y vulnerable. La trajo a casa, exhibiendo abiertamente su traición, y me arrojó a la cara los papeles de divorcio junto con las palabras más hirientes e insultantes. La marioneta que había creado con mi juventud, ahora intentaba derribar y destruir a su propia creadora. No sabía que al hacerlo estaba pulsando él mismo el interruptor de una bomba de relojería, una bomba que haría estallar su imperio, su futuro y la ilusión de su propia grandeza. Cuando Javier Torres, el marido al que había apoyado con mi juventud, trajo a casa a su amante embarazada para exigirme públicamente el divorcio, pensé que era el colmo de la crueldad, la última puñalada en mi corazón ya lleno de heridas. Pero me equivoqué. Fue la reacción de mi suegra, la señora Isabel, a quien había servido durante más de 10 años y a quien había proporcionado una vida de reina,
lo que me hundió en el abismo de la desesperación y encendió en mí el fuego del odio y la determinación de hacerles pagar. Al principio, justo después de que Javier anunciara el divorcio, vi en el rostro de la señora Isabel un momento de sorpresa y desconcierto, pero esa sorpresa se desvaneció en un instante. Miró fugazmente a su hijo y luego bajó la vista hacia el vientre ligeramente abultado de Clara, y como alguien que ha resuelto un difícil problema matemático, una claridad y una alegría incontenibles brillaron en sus ojos. No reprendió a su hijo por su infidelidad, ni mostró la más mínima compasión por su nuera, con la que había compartido alegrías y penas. Simplemente observó y evaluó la situación en silencio, como una vieja zorra, y cuando la amante Clara realizó un gesto significativo y provocador al posar la mano sobre su vientre, comprendió la situación al instante. Una sonrisa radiante, una alegría egoísta y cruel, floreció en su rostro. «Oh, Dios mío, de verdad, qué maravilla! Hijo mío, por fin piensas en la familia», exclamó aplaudiendo. Su voz sonaba más feliz que cuando la empresa de su hijo consiguió un contrato multimillonario. Corrió, no para consolar o sostener a su nuera, que estaba de pie atónita, sino para acercarse a Clara. Le tomó la mano y miró su vientre con una alegría infinita. «Mi nieto, el primogénito de nuestra familia, estaba aquí. Hija, con una noticia tan buena, ¿por qué no lo dijiste antes? Te habría preparado caldos reconstituyentes. Ven, ven, siéntate y descansa. Moverse mucho no es bueno para nuestro preciado nieto». Hizo que Clara se sentara con sumo cuidado en el sofá de diseño italiano, que yo misma había pagado, como si estuviera asistiendo a una emperatriz viuda. Se desvivió en atenciones, sirviéndole agua personalmente, acomodándole un cojín y preguntándole cosas con una voz tan dulce que daba escalofríos. «¿De cuántos meses estás? ¿Es niño o niña? ¿Tienes náuseas? ¿Se te antoja algo? Ahora mismo mando que te lo preparen. A partir de ahora, quédate aquí, no tienes que ir a ningún lado. Aquí los sirvientes os cuidarán bien a ti y al bebé». Observé atónita su conmovedora obra de teatro de futura suegra y nuera, aunque yo, la esposa legal y la verdadera dueña de esta casa, estaba allí de pie. A sus ojos ya me había vuelto invisible. No, peor que invisible. Me había convertido en un obstáculo, una molestia, un objeto viejo que debía ser retirado cuanto antes para dar paso a lo nuevo. Y no me hizo esperar mucho. Después de mostrar suficiente atención y cuidado a su nueva nuera y a su preciado nieto, se volvió hacia mí. Esta vez, en su rostro no quedaba ni rastro de fingimiento, solo frialdad, arrogancia y una alegría incontenible. «Sofía», comenzó. Qué extraño y frío sonaba mi nombre en sus labios. «Llegados a este punto, deberías saber cuál es tu lugar. Como ves, nuestro Javier ha encontrado una nueva felicidad, y Clara lleva en su vientre la sangre de esta familia Torres. Si sigues aquí, solo serás una molestia y traerás problemas a la casa». Hizo una pausa y me recorrió de la cabeza a los pies con una mirada de desprecio. «Hablando con franqueza, durante estos 10 años has vivido a cuerpo de rey en esta casa gracias a nuestro Javier. Pero tu mala estrella quiso que no estuvieras destinada a disfrutar de esa fortuna. ¿Quién te manda ser un árbol estéril, una mujer que no puede tener hijos? Bueno, supongo que es el destino, no podemos culparte. Ahora deberías marcharte por tu propio pie para que ellos puedan vivir su vida con dignidad. Todavía eres joven, puedes encontrar otra felicidad. En esta familia Torres, en esta casa de renombre, no hay lugar para una nuera que no puede dar hijos. Que no puede dar hijos». Esas dos palabras las había repetido innumerables veces a mis espaldas en sus conversaciones con amigos y parientes. Pero esta era la primera vez que me lo decía a la cara de una forma tan despiadada e insultante. «Mamá, ¿por qué le dices eso a Sofía?», intervino por fin Javier. Pero no para defenderme, sino simplemente para cumplir con su papel de hombre compasivo y salvar las apariencias. Después de todo, ha estado a mi lado durante 10 años. No dejaré que salga perdiendo. Yo. «Tú cállate», le gritó la señora Isabel, interrumpiendo a su hijo. «Eres un indeciso y un blando. Este asunto lo arreglo yo, así que vosotros los hombres no os metáis, y dejad que nosotras las mujeres nos encarguemos». Se levantó y se acercó a mí con una expresión amenazante. Ya no parecía una funcionaria jubilada, sino una proxeneta echando a una prostituta pasada de moda. Señaló con el dedo la enorme puerta de entrada de madera. «Coge tus cosas personales y lárgate de esta casa ahora mismo. Te doy 15 minutos. A partir de este momento, ya no eres mi nuera, ni parte de esta familia. No me obligues a llamar a los guardias de seguridad. Sería mucho más vergonzoso. Me estaba echando de mi propia casa, de la casa que mis padres habían comprado con el sudor de su frente». Su descaro y desfachatez habían alcanzado un nivel increíble.
La miré a ella y luego a Javier. Él estaba de pie con la cabeza gacha, sin rebatir una sola palabra de su madre. Asentía tácitamente. Lo entendí. Esto no era un arrebato espontáneo de la señora Isabel. Era una obra de teatro que madre e hijo habían discutido y planeado de antemano. Querían humillarme de esta manera, echarme de casa de la forma más vergonzosa, para abrirle paso con justificación a esa amante. Querían convertirme en la culpable, en la repudiada por la familia política, para apoderarse fácilmente de esta casa y de toda la fortuna que creían que pertenecía a Javier. La rabia que me subía por la garganta casi me asfixiaba, pero no grité, no discutí, no lloré, porque sabía que en ese momento cualquier palabra era inútil. No hay razonamiento que valga con personas cegadas por la codicia y la traición. Los miré por última vez. Los miré durante mucho tiempo, para grabar profundamente en mi memoria los verdaderos rostros de estas personas desagradecidas, y me di la vuelta. Sí, me iría, pero no me iría con las manos vacías y humillada. Al irme me llevaría todo lo que me pertenecía, y también les haría pagar el precio más alto, un precio inimaginable, por esta farsa de expulsión de hoy. Tras echar con éxito de casa a la molestia que yo representaba, Javier Torres y su madre se sumieron por completo en la alegría y el júbilo. Esa misma noche organizaron una pequeña fiesta para celebrar el fin de la mala suerte y dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. La señora Isabel iba por toda la casa elogiando hasta la saciedad la decisión de su hijo y la simpatía de su futura nuera. Javier, aunque al principio sintió un poco de culpa, pronto lo olvidó todo con los dulces arrumacos de Clara. Estaba completamente convencido de que había tomado la decisión más correcta de su vida. Pensaba que se había despojado de un pasado aburrido para avanzar hacia un futuro más brillante. A la mañana siguiente, para mostrar su categoría de CEO y ganarse el corazón de su amante embarazada, Javier decidió comprarle a Clara un nuevo chalet, tal como le había prometido. Dijo que el chalet actual, aunque lujoso, estaba impregnado de los vestigios del pasado y no era adecuado para la nueva señora de la casa. Quería un lugar completamente nuevo, un comienzo completamente nuevo. Condujo a su lujoso Porsche, con Clara a su lado, vestida con ropa de maternidad de diseño, hacia la nueva urbanización ribereña más cara de Madrid. Un lugar donde se concentraban áticos y chalets multimillonarios solo para los súper ricos. Javier había echado el ojo a un ático dúplex de unos 500 metros cuadrados, con piscina privada y vistas panorámicas al corazón de la ciudad. El precio, por supuesto, era astronómico, 50 millones de euros. Al entrar en la sala de exposiciones con el aire de un hombre de negocios de éxito y una actitud segura, Javier fue inmediatamente rodeado por los vendedores, que lo trataron como a un rey. Rodeó con el brazo los hombros de Clara, dio una vuelta y señaló con la mano el modelo de ático más caro. «Nos quedamos con este», dijo despreocupadamente, como si estuviera comprando verduras en el mercado. Todos los vendedores quedaron impresionados. Clara estaba tan feliz que se sonrojó. Se apoyó en el cuerpo de Javier, con los ojos llenos de orgullo y adoración. «Sí, señor Torres, una elección excelente. Para completar el trámite, debe abonar primero una señal del 10% del precio del apartamento, es decir, 5 millones de euros. ¿Pagará con tarjeta o por transferencia bancaria?» «Con tarjeta», respondió Javier bruscamente. Sacó de su cartera de piel de cocodrilo una potente tarjeta de crédito negra sin límite para clientes super VIP. Se la entregó al empleado con aire de orgullo. Este era el momento que más había esperado. El momento de alardear de su riqueza y poder ante una belleza. El empleado tomó la tarjeta con respeto y la introdujo en el datáfono. Tecleó 5 millones de euros y luego le pasó el terminal a Javier para que introdujera su PIN. Javier pulsó despreocupadamente los números habituales. Tanto él como Clara esperaban conteniendo la respiración el bip y la impresión del recibo. Pero en lugar del familiar bip, en la pantalla del datáfono, apareció un texto en rojo. Transacción denegada. Contacte con su banco. La sonrisa se congeló en el rostro de Javier. «¿Qué pasa? Parece que su máquina tiene un problema». «Inténtelo de nuevo», dijo con un tono ligeramente irritado. El empleado también estaba un poco desconcertado. Reinició la máquina y volvió a pasar la tarjeta, pero el resultado fue el mismo. Transacción denegada. En este punto, no solo Javier, sino también Clara, empezaron a sentir que algo iba mal. La expresión de los empleados de alrededor también empezó a cambiar de admiración a una ligera sospecha. «¡Imposible!», gritó Javier, empezando a sentir que perdía la compostura. «Esta tarjeta nunca da problemas. Llame a su encargado». El encargado acudió rápidamente, y tras escuchar la situación, sugirió educadamente probar de otra manera. «Quizás podría intentar hacer una transferencia directa a través de la aplicación de su banco». Javier, indignado,
Sacó su teléfono. Inició sesión en la aplicación del banco, donde solía ver bailar cifras de cientos de millones de euros. Pero hoy, cuando apareció la pantalla, sintió como si una descarga eléctrica recorriera todo su cuerpo. Todas las cifras habían desaparecido. En sus cuentas personales, en las cuentas de la empresa, en las cuentas de inversión asociadas, el saldo de todas ellas mostraba un único número. 0. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó Javier, mientras un sudor frío le perlaba la frente. Cerró la sesión y volvió a iniciarla, pero el resultado no cambió. Debajo de cada cuenta había un pequeño aviso en rojo. Su cuenta ha sido congelada temporalmente a petición del propietario final. Todas las transacciones han sido invalidadas. ¿Propietario final? ¿Quién demonios era ese? ¿No era él el CEO y el máximo directivo del grupo? Javier, ¿qué pasa?, preguntó Clara preocupada al ver la expresión de su amado. «Cállate», gritó Javier, incapaz de mantener la calma por más tiempo. Se levantó apresuradamente. Se fue a un rincón y empezó a hacer llamadas. La primera fue al director financiero del grupo. «Señor Álvarez, ¿qué pasa con las cuentas de la empresa? ¿Por qué están todas congeladas?» La voz del director financiero al otro lado de la línea sonaba cansada y sorprendida. «Señor Torres, acabo de recibir la notificación. La orden de congelación vino directamente del banco suizo donde se gestiona nuestro principal fondo de inversión. Dicen que es una orden directa de la presidenta del fondo, es decir, la propietaria final». «¿Presidenta? ¿Qué presidenta? Mi padre falleció. Y yo soy el directivo», gritó Javier al teléfono. Yo tampoco lo sé, señor. Solo dijeron que la persona que dio la orden se llama Sofía Ramírez». ¿Sofía Ramírez? Ese nombre fue como un rayo que golpeó el cerebro de Javier. Se quedó atónito. Casi se le cae el teléfono. Impossible. ¿Cómo podía ser ella? ¿Cómo podía una ama de casa, una parásita, tener un poder tan inmenso? Tenía que haber un error. El shock en el banco fue solo el comienzo de la pesadilla, de la terrible verdad que estaba a punto de afrontar. Tras el primer golpe en la inmobiliaria, Javier Torres salió corriendo de allí como un alma en pena, dejando atrás a una Clara desconcertada y las miradas de desprecio de los vendedores. Se desplomó en su porche, sintiendo que el mundo entero giraba a su alrededor. Sofía Ramírez. ¿Cómo podía ser Sofía Ramírez? Tenía que haber un terrible error. ¿Acaso ella se había puesto de acuerdo con el director financiero para gastarle una broma pesada? Se apresuró a marcar otro número. Esta vez, el del jefe de contabilidad del grupo, en quien confiaba ciegamente. «Señor García, compruébelo ahora mismo. ¿Hay algún problema con todo el sistema financiero del grupo? ¿Por qué se han congelado todas las cuentas?» La voz del jefe de contabilidad al otro lado de la línea también estaba llena de pánico y miedo. «Señor Torres, yo tampoco entiendo nada. Esta mañana recibí un correo electrónico del sistema de máxima administración informando de una reestructuración de toda la autoridad operativa financiera. Todos los permisos de acceso suyos y de los demás directivos han sido revocados. La orden la ha dado alguien con el cargo de Presidenta del Alto Consejo, un título que nunca antes había oído. «¿Presidenta del Alto Consejo? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre?», gritó Javier, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Sí. El correo electrónico especifica que la persona que ocupa ese cargo es la señora Sofía Ramírez. Otra vez Sofía Ramírez. Esta vez no había duda. Ese nombre, junto a un cargo tan poderoso, confirmaba un hecho innegable. La esposa ama de casa a la que acababa de abandonar tenía, de alguna manera, el control absoluto de la vida financiera de todo el grupo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía una mujer que solo se dedicaba a las tareas del hogar tener un poder tan aterrador? Javier llamó frenéticamente a un directivo tras otro, pero todos le dieron respuestas similares. Ellos eran simples asalariados, obedecían órdenes de arriba, y ahora su jefa suprema no era el CEO Javier Torres, sino la presidenta Sofía Ramírez. Abrumado por la impotencia, el pánico y la ira, Javier condujo a casa como un loco. Necesitaba una explicación. Necesitaba descubrir la verdad. Al llegar al chalet, vio a su madre, la señora Isabel, dando órdenes alegremente a la asistenta para que redecorara mi habitación para la nueva nuera. «Mamá, tenemos un gran problema», irrumpió Javier con el rostro pálido. Le contó todo. El rechazo de la tarjeta, la congelación de las cuentas y el repentino ascenso de Sofía a la presidencia. Al escuchar la historia, la señora Isabel se quedó atónita al principio, incrédula, pero esa expresión de asombro pronto se convirtió en furia. «¿Qué? ¿Esa zorra malvada se atreve a hacer algo así?», gritó con voz aguda. «¿Con qué derecho? No es más que una parásita, una mujer que ni siquiera puede tener hijos.
Seguro que ha hecho alguna jugarreta sucia. Se ha compinchado con esos directivos para robarle la empresa a mi hijo. La codicia y la ignorancia le impedían aceptar la verdad. A sus ojos, yo seguía siendo la nuera de provincias, nada más. No podía creer que yo pudiera ser la persona con el poder real. No, no podemos dejar que se salga con la suya, dijo, paseándose por la habitación. Seguro que está haciendo esto para vengarse de nosotros. Para presionarnos y conseguir más dinero en el reparto. Tenemos que ir a buscarla y ponerla en su sitio. Aunque estemos divorciados, sigue siendo la nuera de esta casa, y tiene que aprender que no puede pasarse de la raya. La ira y la ilusión de su poder como suegra la cegaron. No se dio cuenta de que sus posiciones y la mía se habían invertido por completo. Todavía pensaba que podía avasallarme y sermonearme con su autoridad de suegra. Vamos, llévame ahora mismo a donde esté, le ordenó a su hijo. He oído que se está quedando temporalmente en el ático de una amiga, en esa torre diamante, ¿no? Vamos allí. Tengo que pedirle explicaciones en persona. Le voy a dar una lección. Javier también estaba sumido en el pánico y la ira en ese momento. Ya no le quedaba raciocinio para sopesar los pros y los contras. Él también quería encontrarme, enfrentarme y descubrir la verdad. Él también creía que esto no era más que una sucia treta mía, y pensaba que podría sofocarla fácilmente con su fuerza de hombre. Así, un hombre furioso y otro en pánico, madre e hijo, condujeron para buscarme, con la ciega convicción de que todavía tenían la sartén por el mango. No sabían que estaban caminando directamente hacia una trampa mayor, hacia una obra de teatro que mi difunto suegro y yo habíamos preparado 10 años antes. En un estado de furia y confusión extremas, madre e hijo condujeron el Porsche a toda velocidad hacia la Torre Diamante, donde creían que me alojaba temporalmente. La señora Isabel, sentada en el asiento del copiloto con una expresión asesina, no paraba de proferir insultos irreproducibles, llamándome víbora y desagradecida. Incluso había trazado un plan en su cabeza. Al llegar, montaría un escándalo, lloraría, gritaría y armaría un alboroto para que todos allí se enteraran de mi deslealtad y traición, con la esperanza de que la vergüenza me obligara a devolverlo todo dócilmente. Javier en silencio solo apretaba el volante. Él también imaginaba la escena en la que me interrogaría y, con su autoridad de marido, me obligaría a confesar mi conspiración. Todavía estaban sumidos en su ilusión de poder, sin saber que el mundo había cambiado por completo. Su berlina de lujo se detuvo frente al vestíbulo de la Torre Guno, la más suntuosa del complejo. Se bajaron del coche con la actitud segura propia de la clase alta, pero esa confianza se desvaneció al instante, como si les hubieran arrojado un jarro de agua fría. Justo cuando intentaban entrar en el vestíbulo, 2 altos guardias de seguridad uniformados salieron inmediatamente y les bloquearon el paso con las manos. «Disculpen, ¿a qué vienen ustedes dos?», preguntó uno con voz educada pero firme. La señora Isabel frunció el ceño con disgusto. «Aparten. Venimos a ver a un familiar en el piso 35. Lo siento, pero ¿a quién buscan en el piso 35? ¿Y tienen cita previa?», preguntó el segundo guardia, manteniendo su postura de bloqueo. «¿Tenemos que informarles a ustedes a quién buscamos?», gritó la señora Isabel. «Venimos a ver a nuestra nuera, la señora Sofía Ramírez. Somos familia, ¿qué necesidad hay de una cita?». Al oír el nombre de Sofía Ramírez y el número del apartamento, los 2 guardias se miraron, y el primero dijo con voz aún más firme: «Lo sentimos, pero hemos recibido instrucciones de la propietaria del apartamento de no recibir a ningún invitado que no esté en la lista de citas previas. Y sus nombres no están en esa lista. Por favor, retírense». «¿Qué? ¿Se atreve a hacer algo así?», se enfureció la señora Isabel. «¿Se cree que puede dar órdenes a los guardias de aquí viviendo de prestado en casa de una amiga? ¿Saben ustedes quién soy? Soy su suegra. Apártense ahora mismo». Javier, temiendo que el escándalo de su madre le hiciera perder la compostura, la apartó rápidamente. Intentando ser más educado, sacó una tarjeta de visita de su cartera. «Hola, soy Javier Torres, CEO del Grupo Torres. Tengo un pequeño malentendido con mi esposa. Le agradecería que nos permitiera subir un momento para resolver un asunto familiar». Pensó que su título de CEO intimidaría a estos guardias. Pero se equivocó. El guardia miró la tarjeta, se la devolvió y negó con la cabeza. «Lo siento, señor Torres. Solo seguimos las normas y las instrucciones de la propietaria. Sea quien sea usted, no podemos dejarle subir. Si continúan causando alboroto, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas». La actitud inflexible e implacable del equipo de seguridad dejó a Javier y a su madre sin palabras. Estaban acostumbrados a ser respetados y agasajados donde quiera que fueran. Era la primera vez que se les negaba la entrada tan despiadadamente. Se dieron cuenta de que algo iba mal. Este ático no era simplemente la casa de una amiga, como habían pensado.
Mientras estaban allí, desconcertados, furiosos y sin saber qué hacer, un hombre muy elegante con un traje negro salió del vestíbulo. Era el abogado Mateo Herrera. Me había contactado previamente y llevaba un tiempo allí. Hola, señor Torres. ¿Y señora? Comenzó el abogado Herrera. Su voz era tranquila, pero con un toque de sarcasmo que no ocultaba. Vienen a buscar a la señora Sofía. Lamentablemente, no está aquí. Tú eres el abogado de esa zorra de Sofía, ¿verdad? La señora Isabel reconoció al abogado, que había estado en su casa antes para tramitar algunos de mis papeles. Dime, ¿dónde se esconde esa zorra? ¿Tú también estás compinchado con ella para robarnos el patrimonio familiar? El abogado Herrera simplemente sonrió. Señora, debería tener más cuidado con sus palabras. La difamación también es un delito grave. No estoy conspirando con nadie. Simplemente estoy haciendo mi trabajo, bajo el encargo de mi clienta y la verdadera propietaria de este ático. ¿La señora Sofía? ¿La propietaria? Javier y la señora Isabel gritaron al unísono, sin poder creer lo que oían. ¿Este ático era de ella? Exacto, asintió el abogado Herrera. Lo compró hace 3 años con sus propios fondos personales. Simplemente no se lo dijo a nadie porque no le gusta alardear. Ah, y no es solo esta casa. El abogado Herrera continuó como si estuviera charlando. Creo que también tiene algunas más en Barcelona y en las Canarias. No lo recuerdo con exactitud. Las palabras del abogado fueron como martillazos sucesivos en la cabeza de la madre y el hijo. Estaban completamente en shock. La nuera, la esposa a la que siempre habían despreciado como una parásita, había amasado en silencio una enorme fortuna personal sin que ellos lo supieran. Pero, ¿y lo de la empresa? ¿Por qué tiene ella derecho a congelar las cuentas de la empresa? Balbuceó Javier. Esto era lo que más le aterrorizaba. ¿Ah, eso? Sonrió enigmáticamente el abogado Herrera. Sobre ese asunto no deberían preguntarme a mí, sino a otra persona. Alguien a quien probablemente han olvidado durante mucho tiempo. Justo en ese momento, otro hombre salió de detrás del abogado. Un hombre de aspecto humilde, con ropa gastada y una gorra de béisbol en la mano. Era el viejo conductor, el señor Sánchez, que había servido a mi suegro durante décadas. Al verlo, Javier y la señora Isabel se quedaron aún más confundidos. Señor Sánchez, ¿qué hace usted aquí? El señor Sánchez no respondió, solo inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa. Señorito, señora, el difunto presidente me encargó una cosa. Me dijo que si llegaba un día como hoy, les entregara esto. Al terminar de hablar, el señor Sánchez sacó de su bolsillo un sobre amarillento por el paso del tiempo, y se lo entregó respetuosamente a Javier con manos temblorosas. La visita fallida abrió la puerta a un secreto aún mayor, a una verdad que estaba a punto de revelarse desde la eternidad. El sobre amarillento y desgastado por el tiempo yacía en las manos de Javier Torres, pero él lo sentía tan caliente y pesado como una roca. Murmuraba para sí mismo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Su padre había fallecido hacía casi 10 años, y todos los asuntos relacionados con el testamento y la herencia se habían cerrado hacía mucho tiempo. ¿Por qué aparecía de repente un sobre tan misterioso? La señora Isabel también estaba visiblemente desconcertada. Miraba fijamente el sobre, luego al viejo conductor, y una inquietud sin nombre comenzó a crecer en su corazón. ¿Qué hay dentro, señor Sánchez?, preguntó Javier con una voz ligeramente temblorosa. El señor Sánchez simplemente negó con la cabeza, sus ojos viejos y arrugados se llenaron de lágrimas. No lo sé muy bien, señorito. El presidente solo me dijo que lo guardara bien y que solo lo sacara el día en que usted le hiciera un gran mal a la señorita Sofía. Las palabras del viejo conductor fueron como una daga que apuñalaba la conciencia de Javier. Su rostro palideció y con manos temblorosas rompió lentamente el viejo sello del sobre. Dentro no había una carta, sino un fajo de documentos meticulosamente mecanografiados y un pequeño USB. Javier sacó los documentos y comenzó a leer. A medida que leía, su rostro pasaba de pálido a un tono violáceo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. La señora Isabel, al verlo, se impacientó y le arrebató los documentos para verlos. Y ella también se quedó petrificada en el acto. Era una copia del contrato de fideicomiso de bienes que mi suegro, el señor Ricardo Torres, había redactado un mes antes de fallecer. El contrato había sido elaborado por un prestigioso bufete de abogados internacional. Llevaba las firmas del señor Torres, la mía y la de 2 testigos, y estaba perfectamente legalizado ante notario. El contenido de ese contrato, más exactamente, de ese testamento encubierto, revelaba una verdad demoledora, una verdad absolutamente increíble.
Según sus términos, tras el fallecimiento del señor Torres, la totalidad de sus acciones en la empresa, que representaban el 80% del valor total, no serían heredadas por su esposa, la señora Isabel, ni por su hijo, Javier Torres, sino que se transferirían en su totalidad a una fundación de inversión fiduciaria con sede en Suiza. Y la única persona designada para gestionar esa fundación, para obtener los beneficios y para ejercer pleno poder sobre todas las actividades, inversiones, ventas, retiradas de fondos, era yo, Sofía Ramírez. El contrato también especificaba muy claramente el papel de Javier Torres. Sería nombrado para el cargo de CEO, actuando como la imagen representativa de la empresa, y disfrutaría de un salario muy generoso, bonificaciones y beneficios acordes a su posición de CEO de una gran corporación. Sin embargo, no tendría ninguna propiedad ni poder de decisión sobre los asuntos financieros clave. Todas las decisiones importantes debían ser aprobadas por la gestora del fondo, es decir, por mí. Dicho sin rodeos, él no era más que un empleado de alto standing que trabajaba para la empresa de su propia familia. Javier y su madre estaban completamente atónitos, sin palabras. Releyeron el contrato una y otra vez, como si no pudieran creer lo que veían sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Torres había hecho eso? ¿Por qué confiaba más en una nuera recién llegada que en su propio hijo y su esposa? Justo en ese momento, el abogado Mateo Herrera, que había permanecido en silencio observando, tomó la palabra. Su voz era fría y clara. Quizás si ven esto, entenderán mejor las razones del señor Torres. Tomó el USB de la mano de Javier, lo conectó a una tableta que traía consigo y giró la pantalla hacia ellos. En la pantalla apareció un vídeo. Era una grabación de los últimos días del señor Torres, filmada en su habitación del hospital. Estaba sentado en la cama, y aunque se le veía demacrado y débil, su mirada era extremadamente lúcida y penetrante. Estaba hablando, y la persona sentada frente a él, escuchando atentamente, era yo. La voz del señor Torres resonó, débil pero firme. Sé que no me queda mucho tiempo. He dedicado toda mi vida a construir este negocio, y no puedo permitir que se hunda así. Conozco bien el carácter de Javier. Es un buen chico, pero no tiene madera de líder. Es demasiado impulsivo, confía en la gente con demasiada facilidad. Dejarle todo este grupo a él es como dejar las ovejas al cuidado del lobo. Y mi esposa es una buena mujer, pero ama a su hijo con una ceguera ciega y no sabe nada de negocios. Le he dado muchas vueltas durante muchas noches. Hizo una pausa y tosió bruscamente. Luego me miró, y sus ojos estaban llenos de una profunda confianza. Hasta que apareciste tú, Sofía. Con solo unas pocas conversaciones, supe que tenías una mente extraordinaria. Posees la agudeza, la determinación y la frialdad necesarias para un gran empresario. Eres tú quien puede llevar este barco a buen puerto y más allá. Sé que es injusto cargarte con este peso tan grande, pero no tengo otra opción. Considéralo la súplica de un padre. Sofía, por favor, cuida de este negocio por mí, y cuida de Javier por mí. Confío en ti. El video terminó, pero las últimas palabras del señor Torres continuaron resonando en el espacio. La verdad se había revelado de forma tan clara que ya no podía ser negada. No había conspiración, no había usurpación. Todo había sido planeado y delegado por el propio cabeza de familia, el fundador del grupo. Javier y la señora Isabel se desplomaron en los asientos de espera del vestíbulo, completamente destrozados. Toda su ira y sus acusaciones se habían vuelto tan estúpidas y ridículas. Habían estado insultando y tratando de hacer daño a la misma benefactora que había sostenido silenciosamente a esta familia durante los últimos 10 años. Ellos mismos habían destrozado la perfecta obra de teatro que el señor Torres había creado para proteger sus vidas acomodadas. Supongo que ahora lo entienden todo, ¿verdad?, dijo el abogado Herrera, mientras guardaba la tableta. La señora Sofía no le ha quitado nada a nadie. Al contrario, ha cumplido fielmente la última voluntad del señor Torres, trabajando incansablemente para convertir una empresa al borde de la quiebra en un imperio de 200 millones de euros, para que ustedes pudieran vivir la vida que tienen hoy. La orden de congelar las cuentas no fue un acto de venganza, sino simplemente el ejercicio de su legítima autoridad, su derecho como propietaria a proteger sus activos de los riesgos que ustedes estaban causando. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de alivio, solo trajo una mayor desolación y desesperación. Javier y su madre se dieron cuenta de que no solo habían perdido la fortuna, lo habían perdido todo. Habían perdido la confianza de su difunto padre y marido, y habían perdido el derecho a caminar con la cabeza alta. Después de que se revelara la demoledora verdad, Javier Torres y su madre no se atrevieron a armar más escándalo en el vestíbulo del edificio.
Regresaron a casa en silencio, sumidos en la más absoluta desolación y desesperación. La sensación de pasar de ser el amo y la reina a darse cuenta de que no eran más que empleados, parásitos, era más dolorosa y humillante que perder dinero. Al regresar a la estrecha casa que habían conseguido temporalmente, madre e hijo tuvieron una gran pelea. La señora Isabel culpó a su hijo por ser un estúpido y no saber controlar a su esposa, mientras que Javier reprochó a su madre su codicia, que había llevado las cosas a este punto. Pero tras las recriminaciones mutuas, tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad. Estaban a punto de perderlo todo. Si yo, Sofía Ramírez, realmente movía ficha, si decidía retirar todo el capital del grupo, ese imperio de 200 millones de euros se derrumbaría en un instante, y ellos pasarían de una vida de lujo a tener las manos vacías, e incluso a estar endeudados. El miedo venció al orgullo. Sabían que ya no podían enfrentarse a mí legalmente. El único camino que les quedaba era apelar a las emociones. Decidieron buscarme, no para discutir, sino para suplicar. Y para llevarlo a cabo, empezaron a tramar otra obra de teatro, una mucho más elaborada y falsa. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier. Su voz al otro lado de la línea ya no era hostil ni furiosa, sino extremadamente débil y lastimera. Sofía, soy yo. ¿Podríamos vernos un momento? Es que mamá está muy grave. Sollozó, interrumpiendo sus palabras. Guardé silencio. Sabía que esto también era una actuación, pero sentía curiosidad por ver qué papel interpretarían esta vez. ¿Qué ocurre?, pregunté con voz fría. Desde que se enteró de todo, mamá se ha venido abajo. No come. Se pasa el día llorando, llamándote a ti y a papá. El médico dice que el shock psicológico ha sido demasiado grande y que, si sigue así, podría ser peligroso. Sofía, sé que me equivoqué. Mamá también se equivocó. Pero por favor, por los 10 años que hemos pasado juntos, ¿podrías venir a ver a mamá por última vez? Te lo ruego. Dice que tiene algo que decirte antes de cerrar los ojos. La obra de apelar a los sentimientos de suegra y nuera estaba montada de forma muy trágica. Aunque sabía que era una farsa, no podía ignorarla por completo, y quería ver hasta dónde llegaría su descaro. Acepté. El lugar del encuentro no fue un hospital, sino el mismo chalet donde habíamos vivido juntos. Probablemente intentaban usar el espacio familiar para evocar viejos recuerdos. Cuando entré, el ambiente de la casa era completamente diferente. Ya no había júbilo ni alegría, solo una atmósfera sombría y lastimera. Mi ex-suegra, la señora Isabel, yacía en la gran cama del dormitorio principal, con un aspecto extremadamente demacrado y pálido. Su rostro, normalmente sonrosado y arrogante, estaba ahora pálido y lívido. Mantenía los ojos cerrados y su respiración era débil. Javier estaba sentado a su lado, limpiándole la frente de vez en cuando con un pañuelo. Una escena llena de piedad filial y tristeza. Al verme entrar, Javier se levantó rápidamente y me hizo una seña para que guardara silencio. «Has venido. Mamá acaba de dormirse. Siéntate aquí y espera un momento». Me hizo sentar en una silla cercana y comenzó su monólogo. Habló de su arrepentimiento y de su culpa. Dijo que se había equivocado al escuchar a su madre y traicionarme. Dijo que solo en los días que había estado sin mí se había dado cuenta de lo valiosa que yo era. Sofía, sé que es tarde para decir nada, pero de verdad que me arrepiento, dijo con los ojos enrojecidos. No espero que me perdones. Solo te pido que perdones a mi madre. Es mayor y su juicio se ha nublado. Todo lo que hizo fue por amor a su hijo, por el anhelo de tener un nieto. Por favor, por los 10 años que hemos pasado juntos, por el mérito de mi difunto padre, salva a esta familia. Salva el trabajo de toda la vida de mi padre. ¿Puedes hacerlo? Justo en ese momento, la señora Isabel, que estaba en la cama, comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente y me miró con ojos nublados. «Sofía, Sofía, ¿eres tú, hija?», susurró. Su voz era tan débil como una vela al viento. Extendió hacia mí una mano huesuda y pálida. «Ven aquí, con mamá». Dudé, pero finalmente me acerqué y me senté en el borde de la cama. Me tomó la mano, que estaba fría como el hielo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro demacrado. «Sofía, mamá lo siente», sollozó. «Mamá se equivocó. Fui una mala suegra. No te traté bien. Estaba ciega, era codiciosa. Ahora estoy pagando por ello. Pronto me reuniré con tu suegro. Pero antes de irme tengo un último deseo, hija». Se incorporó con esfuerzo y me miró con ojos suplicantes. «Hija, salva a nuestro Javier. Salva el negocio de la familia.
Es el trabajo de toda la vida de tu suegro. No puedes dejar que se hunda. Yo me arrodillaré si es necesario. Haré lo que quieras. Solo te pido que no retires los fondos, que no abandones la empresa. ¿De acuerdo, hija? Una obra de teatro interpretada a la perfección. El tono, la mirada, cada lágrima, todo estaba meticulosamente calculado. Ya no exigían ni ordenaban. Usaban los sentimientos, el afecto conyugal y el mérito de los difuntos para atarme, para apelar a mi compasión. Pensaban que yo, una mujer sentimental, nunca podría ser insensible ante esta escena, pero una vez más, me subestimaron. Puedo ser sentimental, pero no soy tonta. Y sabía muy bien que detrás de esas lágrimas se escondía un cálculo inalterable. Me senté junto a la falsa cama de enferma de mi ex-suegra, todavía con mi mano cogida por la suya. Escuché sus súplicas y lamentos, observando la trágica obra que madre e hijo intentaban representar a la perfección. Uno en el papel de una madre anciana al borde de la muerte, arrepentida tardíamente. El otro, en el papel de un hijo devoto sumido en un profundo dolor. Utilizaron todos los medios posibles, los sentimientos, el afecto conyugal e incluso el mérito del padre difunto, para crear una jaula invisible de culpabilidad, para encerrarme en ella y hacer que cediera por debilidad de corazón. Pero se equivocaron. 10 años pasados en medio de su hipocresía me habían enseñado una cosa: nunca creas las lágrimas de los egoístas. La miré. Vi su rostro demacrado y, pálido por días sin comer ni dormir de puro pánico, vi las lágrimas rodando por sus mejillas, pero no sentí ni una pizca de compasión. Solo me pareció ridículo. Retiré mi mano de la suya en silencio. Señora, comencé. Mi voz seguía siendo tranquila, pero fría y distante. No es necesario que siga actuando. Ya me he cansado de esa obra de teatro. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría sobre una obra en su punto álgido. La señora Isabel se quedó helada, sus sollozos cesaron. Javier me miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer que yo pudiera ser tan insensible. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó la señora Isabel. ¿Me estás diciendo que estoy actuando cuando me estoy muriendo? Si se va a morir o no, no lo sé, dije mientras caminaba hacia la ventana. Pero si no hubiera congelado los activos, probablemente ahora mismo estaría usted disfrutando de la búsqueda de una nueva casa con su hijo y su amante. ¿No es así? Me di la vuelta y los miré directamente a los ojos. ¿Creen que unas pocas lágrimas y un par de disculpas pueden borrar el dolor que he soportado durante 10 años? ¿Creen que pueden borrar la traición y los insultos que me han infligido? ¿Creen que sigo siendo la tonta Sofía de antes, la que se ablanda con unas pocas palabras dulces y está dispuesta a sacrificarse de nuevo? Me reí, una risa seca y sarcástica. Se equivocan. Esa Sofía está muerta. Murió el mismo día en que usted, señora, aplaudió y celebró cuando su hijo trajo a su amante a casa. La persona que tienen delante ahora es la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Torres. Y no he venido hoy aquí a escuchar sus lamentos, sino a hablar de negocios. Las 2 palabras de negocios que salieron de mi boca dejaron a madre e hijo atónitos. No entendían a qué me refería. No les di tiempo para pensar. Me acerqué al escritorio de la habitación y saqué un fajo de documentos que había preparado de antemano. Lo coloqué delante de la señora Isabel en la mesita de noche. Esta es mi propuesta. Javier se apresuró a coger los documentos y los leyó. A medida que leía, su rostro cambiaba de color. No era un acuerdo de reconciliación, sino una propuesta para reestructurar todo el poder del grupo. Según esta propuesta, dije, con la voz fría y firme de una mujer de negocios en plena negociación, no retiraré los fondos del grupo. Seguiré invirtiendo, e incluso podría inyectar más fondos para la expansión del negocio. Esto salvará a la empresa de la quiebra y a ustedes de la ruina. Al oír esto, los rostros de la señora Isabel y Javier se relajaron un poco, y un atisbo de esperanza apareció en sus ojos. Pero yo corté esa esperanza de raíz. Pero, enfaticé, a cambio, hay algunas condiciones. Primero, usted, señora, y el señor Javier Torres, me cederán el resto de las acciones que están a su nombre en las filiales, un total del 20%. Sumado al 80% que ya administro, significa que tendré el 100% de la propiedad de este grupo. ¿Qué?, gritó Javier. Eso es simplemente robar la empresa. ¿Robar? Arqueé una ceja. Diría más bien recuperar. Solo estoy recuperando lo que originalmente era el fruto de mi esfuerzo. Pero no se preocupen, no soy tan despiadada. Continué con la segunda condición. Después de que me convierta en presidenta del consejo, reajustaré el puesto del señor Javier Torres. Ya no será CEO. Será degradado a un puesto más acorde con sus capacidades reales. Subdirector del equipo de ventas. Seguirá yendo a trabajar y recibirá un sueldo como un empleado normal. Por supuesto,
Ya no habrá coche de lujo, ni chofer personal, ni gastos ilimitados. Tendrá que aprender a vivir de su sueldo. Y usted, señora, me volví hacia la señora Isabel, podrá seguir viviendo en este chalet en calidad de madre de un empleado del grupo. Todos los gastos de manutención y de la asistenta seguirán corriendo de mi cuenta. Pero se acabaron los viajes a Europa y las compras de lujo. Tendrá que aprender a vivir una vida normal, como cualquier otra jubilada. Y la última y más importante condición. Los miré a ambos. A partir de ahora, no interferirán en absoluto en la gestión del grupo ni en mi vida personal. Todas las decisiones las tomaré yo sola. Esta es mi propuesta. Era una propuesta que no les dejaba otra opción. Aceptar y vivir una vida normal, aunque no tan opulenta como antes, o rechazar y enfrentarse al colapso del grupo, a la pérdida de sus bienes y a empezar de cero. No los enviaba a la cárcel ni los echaba a la calle, pero les quitaba lo que más valoraban, el poder y una vida de realeza. Era un castigo más doloroso que perder dinero. La señora Isabel y Javier se quedaron sentados, atónitos. Su trágica obra de teatro había fracasado por completo. Solo ahora se daban cuenta de que la persona que tenían delante no era la nuera o la esposa a la que podían manipular fácilmente con emociones, sino una mujer fría, decidida y sin la más mínima tolerancia, una verdadera tiburón de los negocios, una presidenta. Después de que presentara mi gélida propuesta, Javier Torres y su madre quedaron en un estado de parálisis. No podían aceptarla, pero tampoco rechazarla. Intentaron suplicar de nuevo, apelando a los viejos sentimientos, a la lealtad, e incluso al padre fallecido de Javier, pero yo ya no me conmoví en lo más mínimo. Les di exactamente 24 horas para pensar y firmar el acuerdo. De lo contrario, retiraría todo el capital, tal como había prometido. En medio de esta tensa situación, otro personaje, que había quedado momentáneamente olvidado, apareció de repente para complicar aún más las cosas. Era Clara Vega, la amante embarazada de Javier. Cuando las cuentas de Javier fueron congeladas y no pudo comprar el chalet, Clara comenzó a sentirse inquieta, pero aún no se había rendido por completo. Creía que, mientras tuviera en su vientre al niño, el tesoro que podía continuar la estirpe, todavía tenía la sartén por el mango. Pensaba que, por muy difícil que fuera la situación, la familia Torres no se atrevería a maltratar a su primogénito. Se quedó en el lujoso apartamento que Javier le había conseguido, esperando buenas noticias de su amante. Pero cuando Javier llegó con el rostro desencajado y le contó mi propuesta que sería degradado y que toda la familia ya no podría vivir con la opulencia de antes, Clara no pudo quedarse de brazos cruzados. Su sueño de convertirse en la esposa de un magnate estaba a punto de hacerse añicos, y decidió tomar cartas en el asunto. No vino a buscarme a mí. Probablemente sabía que enfrentarse a mí directamente en ese momento era inútil. Eligió un objetivo más fácil de atacar, su futura suegra, la señora Isabel. Ese día, mientras la señora Isabel seguía en la cama, angustiada por mi decisión, Clara apareció sin ser invitada. Ya no tenía el aspecto dulce y salamero de antes. Entró directamente en la habitación y se sentó en una silla frente a la señora Isabel, con una actitud muy desafiante. «Señora», fue directa al grano, «he oído el rumor de que la hermana Sofía ha vuelto y quiere quedarse con toda la fortuna de la familia. ¿Es eso cierto?» La señora Isabel suspiró y asintió con cansancio. «Sí, esa chica lo tiene todo en sus manos. Ahora mi hijo y yo solo podemos esperar su misericordia». «¿Misericordia?», se burló Clara. «¿Cree que una mujer que ha sido traicionada por su marido y expulsada por su suegra va a tener misericordia? Es usted demasiado ingenua. No los dejará en paz. Ni a usted ni a su hijo. Los torturará lentamente, los hará vivir una vida peor que la muerte para vengarse». Las palabras de Clara fueron como agujas que atravesaron los miedos de la señora Isabel. Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó con voz de pánico. «¿Qué hacemos?», sonrió Clara con cálculo. «¿Ha olvidado que todavía tiene un as en la manga? Y ese as está aquí, en mi vientre». Acarició suavemente su vientre abultado. «El primogénito de la familia Torres. La señora Sofía tiene dinero y poder, pero no puede tener esto. Con esto en nuestras manos todavía podemos darle la vuelta a la tortilla». «¿Qué quieres decir?», la señora Isabel todavía no entendía. «Quiero decir», se acercó Clara y susurró, «que no podemos dejar que la hermana Sofía se quede con todo. Javier puede ser degradado, pero no podemos permitir que una extraña se quede con toda la fortuna del grupo. Tiene que luchar. Exigirle que, si quiere conservar la empresa, debe ceder una parte considerable de la fortuna para asegurar el futuro de su nieto. Yo no necesito mucho.
Solo un chalet, un coche y una pensión mensual suficiente para criar a un niño como un prodigio. Es el derecho legítimo del niño. Estaba incitando a su suegra a enfrentarse a mí para exigir un reparto de la fortuna. Una farsa de suegra y nuera unidas contra la exesposa era realmente ridículo. Al principio, la señora Isabel dudó un poco. Estaba demasiado asustada por mi frialdad y determinación, pero la idea de tener que vivir una vida normal, sin poder presumir ni disfrutar, y sobre todo, al pensar en su nieto, la codicia resurgió en su corazón. Y así comenzó una lucha interna entre dos mujeres, una la exnuera y la otra la nueva. Clara no dejaba de ir a la casa para llorar y quejarse ante la señora Isabel, pintando un futuro miserable en el que su nieto sufriría y no tendría lo que merecía. Incluso insinuó que no estaba segura de poder conservar al niño si la familia no le garantizaba una vida opulenta para ella y su hijo. Una amenaza descarada. Cegada por la incitación y las amenazas de Clara, la señora Isabel comenzó a presionar de nuevo a Javier. Lloraba, diciendo que no podía permitir que su nieto saliera perdiendo. Le exigió a Javier que se mostrara más firme conmigo, que reclamara los derechos de su propia sangre. Atrapado en medio, Javier se encontraba en una situación imposible. Por un lado estaba su poderosa exesposa, que controlaba su vida económica. Por otro, su amante embarazada y su madre codiciosa, que no dejaban de presionarle. Estaba destrozado, sin saber qué hacer. La casa donde antes había sido el rey se había convertido ahora en un campo de batalla de discusiones e intrigas interminables. Yo me enteré de todo a través de mis leales asistentas, pero me limité a observar en silencio. Quería ver hasta dónde llegarían en el caos que ellos mismos habían creado. Y quería ver qué elección tomaría el culpable de todo, mi exmarido. Acorralado por un lado por mi presión y la amenaza de perderlo todo, y por otro por el chantaje y las exigencias interminables de su amante Clara, Javier Torres se derrumbó por completo. Ya no tenía ánimo para trabajar. Se pasaba los días sumido en el alcohol y en discusiones interminables. La señora Isabel, presionada por mí y a su vez por su futura nuera, entró en un estado de verdadera locura. La codicia, la vanidad herida y el miedo a perderlo todo la convirtieron en una bestia acorralada, dispuesta a cometer la más loca de las locuras para darle la vuelta a la situación. Tras varios días de deliberación, decidió jugar su última carta, la que ella consideraba la más astuta y malvada. Ya no se enfrentaría a mí de frente con la ley o la lógica. Usaría un arma mucho más temible, la opinión pública. Quería convertirme de víctima traicionada en una nuera desagradecida y esposa cruel, que había utilizado artimañas para apoderarse de la fortuna de su familia política. Quería usar la presión social y las habladurías para manchar mi reputación, para que no pudiera volver a levantar la cabeza. Su plan se ejecutó de forma muy metódica. Se puso en contacto con varios periodistas especializados en prensa rosa y estilo de vida, escritores dispuestos a vender su pluma por dinero. Inventó una historia extremadamente trágica y conmovedora. En esa historia, ella era la pobre suegra que había dedicado toda su vida a su hijo y a su nieto. Su hijo, Javier Torres, era un genio de la gestión que había construido un enorme negocio por sí solo. Y yo, Sofía Ramírez, era una chica de provincias afortunada, rescatada por el amor de su hijo. Durante los últimos 10 años, no había hecho más que vivir a cuerpo de rey y disfrutar. Pero cuando su marido triunfó, me consumieron los celos y no quise que tuviera un hijo con otra mujer. Y cuando descubrí que mi difunto suegro, confiando en mí, me había dejado parte del control de la empresa, cambié de inmediato. Utilicé conspiraciones y artimañas para apoderarme de toda la fortuna, eché a mi marido y a mi suegra de su propia casa, e incluso le di la espalda al nieto que estaba por nacer. Una historia perfectamente construida, que jugaba con la psicología de las masas, la envidia hacia los ricos, la compasión por los ancianos y los niños, y el prejuicio contra las mujeres ambiciosas y astutas. Unos días después, numerosos artículos y sitios de noticias falsas publicaron la historia al unísono con titulares muy sensacionalistas. La desgarradora historia de la usurpación de la fortuna familiar por parte de una magnate, la tragedia de un joven CEO, despojado de todo por su esposa, ama de casa tras 10 años juntos, la súplica entre lágrimas de una abuela. Espero que mi nuera devuelva la fortuna por el bien de mi nieto. Los artículos desataron inmediatamente una tormenta en las redes sociales. Mis fotos, las de Javier, las de la señora Isabel y las de Clara se difundieron sin control. Miles, decenas de miles de comentarios maliciosos e insultos se dirigieron hacia mí. Me llamaron víbora, desagradecida, mujer sin corazón. No intentaron saber la verdad. Solo creyeron la trágica historia que la señora Isabel había pintado. Mi reputación y mi honor,
construidos a lo largo de toda una vida, estaban siendo pisoteados y destruidos por ellos en cuestión de días. La señora Isabel estaba muy satisfecha con su jugada. Pensó que yo, una mujer que valora su honor, no podría soportar esta presión. Pensó que el miedo me haría ir a buscarla para negociar y aceptar sus condiciones. Pero se equivocó una vez más. No entendía que cuando un tiburón decide salir al mar, no teme a las pequeñas olas. El ataque de la opinión pública contra mí era solo una molestia, no podía derribarme. Sabía que la mejor manera de lidiar con los rumores no es enfrentarlos y desmentirlos, sino aplastarlos con una verdad más grande y poderosa. Y decidí mostrarles esa verdad, a ellos y a toda esta sociedad. Ante la tormenta mediática orquestada por Javier Torres y su madre, no reaccioné durante 3 días. Me limité a observar en silencio. Mi silencio los envalentonó aún más y despertó la curiosidad del público. Pensaron que el miedo me había dejado sin palabras. No sabían que mi silencio era la preparación para el contraataque final. La preparación para un golpe fulminante que lo terminaría todo. Al 4.º día, cuando la historia de la nuera desagradecida estaba en su punto álgido de interés, mi empresa, el Grupo Torres, emitió un comunicado de prensa sorpresa. Anunciaba la celebración de una rueda de prensa oficial a la mañana siguiente con el tema «Presentación de la nueva presidenta del Consejo de Administración y aclaración de los rumores internos del grupo». El anuncio causó un gran impacto de inmediato. ¿Nueva presidenta? ¿No era Javier Torres el CEO y máximo directivo? ¿Quién sería la nueva presidenta? ¿Y cuáles eran esos rumores? Toda la atención de los medios de comunicación y del público se centró en esta rueda de prensa. A la mañana siguiente, el gran auditorio del grupo estaba abarrotado de periodistas de todos los principales medios de comunicación. Javier Torres y su madre también asistieron. Estaban sentados en la primera fila, reservada para la familia, con una expresión de curiosidad mezclada con un poco de ansiedad. No entendían qué trama estaba urdiendo. A las 9 en punto, comenzó la rueda de prensa. El primero en subir al escenario no fui yo, sino el abogado del difunto presidente Torres, mi suegro. Era un abogado veterano muy respetado en el mundo jurídico. Anunció solemnemente el testamento del presidente Torres y el contrato de fideicomiso de bienes, revelando ante toda la prensa toda la verdad sobre la propiedad y el control reales del grupo. Un murmullo de asombro recorrió todo el auditorio, y cuando todos todavía estaban en shock por esa verdad, aparecí yo. Ya no era la Sofía Ramírez con aspecto de ama de casa. Llevaba un traje de chaqueta blanco, diseñado especialmente, que irradiaba autoridad y elegancia. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, mostrando una frente inteligente, y mi rostro estaba maquillado de forma ligera pero incisiva. Caminaba con confianza, exudando el porte de una verdadera presidenta. Me coloqué frente al atril. Recorrí con la mirada todo el auditorio, y mi vista se detuvo en Javier y su madre, que estaban sentados con el rostro pálido, sin una gota de sangre. Señoras y señores, comencé. Mi voz resonó clara y firme a través del sistema de sonido. Soy Sofía Ramírez, y a partir de hoy, soy la nueva presidenta del Consejo de Administración del Grupo Torres. Tras la breve presentación, no me detuve a discutir los rumores. Simplemente proyecté en la gran pantalla de detrás todas las pruebas irrefutables. Primero, un video de las cámaras de seguridad que mostraba cómo Javier traía a casa a su amante embarazada y cómo toda la familia aplaudía y celebraba. Luego, grabaciones de audio que registraban vívidamente cómo mi suegra me insultaba y me echaba de casa. Y finalmente, copias de extractos bancarios y recibos que mostraban cómo había tenido que mantener su nivel de vida durante los últimos 10 años. Toda la verdad quedó expuesta de la forma más cruda e innegable. El auditorio entero guardó un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido continuo de los flashes de las cámaras. Javier y la señora Isabel estaban sentados con la cabeza gacha, incapaces de mirar a nadie. Habían perdido por completo su honor ante el mundo entero. Después de presentar pruebas suficientes, terminé mi discurso con una declaración final. En cuanto al futuro del Grupo Torres, me comprometo a seguir liderando la empresa y a llevarla a un nuevo nivel. En cuanto al señor Javier Torres, dados los acontecimientos, ya no es apto para mantener el cargo de CEO. El Consejo tomará pronto una decisión oficial sobre su nuevo puesto. En cuanto a los asuntos personales, no haré más comentarios. Dejaré que todo se resuelva por la vía legal. La rueda de prensa terminó. Había logrado una victoria total. Todos los rumores se hicieron añicos. Mi honor fue restituido, y el verdadero poder finalmente volvió a su dueña. En los días siguientes, Javier Torres y su madre desaparecieron por completo de la alta sociedad. Tuvieron que mudarse del chalet y vivir una vida normal. Javier fue degradado a un puesto de empleado raso en un departamento sin importancia,
Tenía que ir a trabajar por sí mismo y ganarse la vida. Clara, al ver que su amante lo había perdido todo, abortó rápidamente y huyó lejos. Y yo, oficialmente, tomé las riendas del grupo. Con mi talento y determinación, reestructuré toda la empresa, haciéndola crecer mucho más fuerte que antes. Ya no era una sombra, sino una verdadera presidenta, respetada y admirada por todos. A veces, cuando tengo tiempo libre, todavía me quedo sola en mi despacho en el último piso del edificio, contemplando las luces brillantes de la ciudad. Ya no me siento sola. He encontrado la paz en mi independencia y mi fuerza. Mi historia, quizás, no es una historia de amor, sino la historia del despertar de una mujer, de su recuperación. Una historia que confirma que la mayor felicidad no proviene de un hombre, sino del valor y la capacidad de una misma. Saludos a todos los que han acompañado hasta los últimos momentos de la historia de vida de la señora Sofía Ramírez en el canal Consultorio de Vida Dorada. Al concluir el último relato, en nuestros corazones queda no solo la satisfacción por el triunfo de la justicia, sino también una reflexión sobre el honor y los rincones oscuros del alma humana. La historia de la señora Sofía no es simplemente una venganza común, estimados espectadores. Si miramos más a fondo, es una declaración firme sobre la capacidad y el valor de la mujer. Es una lección profunda sobre los peligros de vivir en una ilusión y una prueba de que la inteligencia es el arma más poderosa y atractiva. La primera y más fundamental lección de esta historia es una advertencia sobre el papel y el sacrificio de la mujer en el hogar. Nuestra protagonista, la señora Sofía, es el epítome de una mujer talentosa, con la mente de un genio financiero. Pero, por amor, aceptó pasar a un segundo plano, a convertirse en una sombra, una ama de casa, para que su marido brillara. Su sacrificio fue inmenso. Dedicó toda su juventud e inteligencia a construir un imperio para su familia política. Pero, ¿qué obtuvo a cambio de ese sacrificio silencioso? No fue respeto, sino que alimentó a un incompetente que vivía en una ilusión y a una familia que solo sabía disfrutar del esfuerzo ajeno. La tragedia de la señora Sofía es una lección costosa para todas las mujeres. Nunca renuncien a su carrera y a su propio valor por ningún hombre. Pueden ser un sólido apoyo, pero nunca una sombra invisible. Porque si ustedes mismas renuncian a su propia luz, no se quejen si los demás no las ven. De ahí llegamos a una lección aún más importante: el peligro de depender de los demás y vivir en la ilusión de las propias capacidades. Javier Torres es la encarnación de ese fracaso. Tenía todo: estatus, dinero, fama, pero nada de eso lo había conseguido por sí mismo. No era más que una marioneta perfectamente fabricada, un espantapájaros, pero él creía que era un rey de verdad. Esa ilusión lo convirtió en un ser arrogante y traicionero, que despreciaba a la misma persona que lo había creado. Y cuando la marionetista decidió cortar los hilos, cayó en picado desde la cima hasta el abismo. Esta historia es una advertencia para todos nosotros, especialmente para los hombres. Nunca construyan su carrera sobre una base de mentiras o dependiendo de los demás. El verdadero éxito debe provenir de la propia capacidad, del sudor y del esfuerzo, porque todo lo que se obtiene con demasiada facilidad se pierde con demasiada rapidez. Y quizás lo que hace que esta historia sea tan especial e inspiradora es la espectacular remontada de la señora Sofía. No usó lágrimas, no recurrió a trucos de celos baratos. Usó su arma más poderosa, su inteligencia y su poder financiero. Demostró que cuando una mujer tiene el conocimiento y la independencia en sus manos, ninguna fuerza puede despreciarla o pisotearla. Su venganza no fue para destruir, sino para restablecer el orden, para devolver cada cosa a su verdadero valor. No los echó a la calle sin piedad. Simplemente les quitó lo que no les pertenecía, y los obligó a enfrentarse a su verdadera naturaleza y capacidad. Queridos espectadores, la historia de la señora Sofía es una poderosa afirmación de que, en la sociedad moderna, el valor de una mujer ya no se limita a ser una buena esposa y madre en la cocina. La inteligencia, la valentía y la independencia financiera son las joyas más preciosas y la armadura más sólida. Aprendan constantemente, mejórense a sí mismos, y aprovechen con valentía las oportunidades para afirmar su propio valor. Si esta historia les ha aportado una nueva perspectiva, lecciones profundas sobre la vida, y les ha motivado a convertirse en una mejor versión de sí mismos, no duden en suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir este video. Muchas gracias por su atención.